Vida y pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino. Metafísica. La metafísica es la ciencia filosófica a la que Tomás dedicó sus mejores esfuerzos y en la que más destacó. Es probablemente también el área de su pensamiento que ha recibido mayor atención por parte de los expertos. La literatura secundaria es cuantiosa y cuenta con diferentes corrientes de interpretación. Las posiciones de Tomás acerca de varias cuestiones metafísicas ya han sido mencionadas más arriba. En esta sección se pasa revista a sus opiniones sobre 4 asuntos: la relación entre la metafísica y otras ciencias filosóficas, el especial interés que la metafísica tiene en la realidad inmaterial, la distinción real entre esencia y exe, y la trascendencia de Dios. La relación de la metafísica con otras ciencias filosóficas. Una manera de acercarse a la concepción de la metafísica que tiene Tomás es considerar cómo entiende su relación con las otras ciencias filosóficas. En un sentido, para Tomás, la metafísica es simplemente una ciencia más entre otras, pero en otro sentido constituye por sí misma una clase aparte. La metafísica es una ciencia más entre otras en cuanto que, como cualquier ciencia, constituye un cuerpo organizado de conocimiento demostrativo acerca de una determinada materia. Ella identifica los atributos propios de su objeto y los explica a la luz de los principios y las causas de ese mismo objeto. Como hemos mencionado antes, Tomás acuerda con Avicena en contra de la opinión de Averroes, en que el objeto de la metafísica es el ens comune, el ser común. Este sujeto tiene sus propios atributos. Hay algunas características que no son propias de una clase particular de seres, sino que trascienden a cualquier clase particular y son comunes a todas ellas. Tales atributos trascendentales del ser incluyen la unidad y la multiplicidad, el todo y la parte, el acto y la potencia, la esencia o quiridad, la necesidad y la contingencia, y lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Lo que Averroes considera como el objeto de la metafísica, es decir, la realidad divina, el ámbito de lo incorruptible, los seres inmateriales que Aristóteles llama sustancias separadas, no es para Tomás el verdadero objeto de la metafísica. Sostiene, por su parte, que la metafísica presta a este ámbito una especial consideración porque contiene los primeros principios y causas del ser común. Pero la metafísica también considera el ser como se encuentra en las cosas sensibles y materiales. Esto significa que, en parte, la metafísica se superpone con la física o filosofía natural. Esto no tiene nada de especial. Distintas ciencias pueden muy bien considerar la misma cosa. Lo que las distingue es que se enfocan en diferentes aspectos de ella o la tratan desde distintas perspectivas. La visión general de la metafísica es tan diferente de la física que Tomás, nuevamente siguiendo a Avicena, sostiene que hay un sentido en el que la metafísica, incluso aquella parte que se refiere a los seres materiales, trata de aquello que es separado o inmaterial, pues de lo que trata es de la naturaleza del ser. Esta naturaleza no depende en sí misma estrictamente de la materia. Caso contrario, no podría haber seres inmateriales. Si la metafísica considera las cosas materiales, lo hace solo en la medida en que éstas son seres o tienen la naturaleza del ser. La metafísica examina ese algo que estas cosas tienen de alguna manera en común con las cosas inmateriales y se interesa especialmente en cómo las cosas materiales e inmateriales se comparan con respecto a este aspecto común. La física, por contraste, considera solo las cosas materiales y no precisamente en la medida en que son seres, sino en la medida en que se mueven, es decir, en cuanto están sujetos al movimiento o proceso temporal.
La física busca identificar y explicar los diversos tipos de movimiento que se encuentran en las cosas, las maneras en que se influencian unas a otras a través de sus movimientos, etc. El movimiento es una característica que depende estrictamente de la materia. No es algo que los seres materiales comparten en modo alguno con las cosas inmateriales. Existe algo que podemos llamar una metafísica de los cuerpos, pero no algo llamado física de los ángeles. Ahora bien, Tomás no piensa que el ser que se le atribuye a los seres materiales es exactamente del mismo tipo que el que se atribuye a los seres inmateriales. Esa sería una visión cuasi platónica. Los entes materiales son seres según su modo propio, que difiere del de las cosas inmateriales, y el metafísico trabaja para formular y explicar en qué consiste este modo propio y para determinar cómo se diferencia del de las cosas inmateriales. De todas formas, el interés del metafísico en el lado material de las cosas materiales es mínimo. La física presta una gran atención a las precisas características sensibles y otras disposiciones materiales de las cosas, porque éstas tienen una relación esencial con su movimiento. Por contraste, el metafísico se conforma con una consideración sumaria de las mismas, porque ellas contribuyen poco a dar razón del mismo ser de las cosas. Lo que principalmente le interesa de ellas es su forma. Por supuesto, el físico está asimismo interesado en las formas, porque ellas son también principios del movimiento, naturalezas. Pero el físico no se preocupa precisamente de las formas en cuanto a principios del ser de las cosas, ni de su propio estatus como seres. Más adelante se dirá algo acerca del especial interés del metafísico en la forma. Sería un error, sin embargo, pensar que el metafísico, según Tomás, simplemente deja de lado las características sensibles y cinéticas de las cosas materiales y que trata su ser aislado de éstas. Su perspectiva no es como la del matemático, que considera la cantidad aislada de tales características, pues el ser, a diferencia de la cantidad, no es sólo una característica más entre otras tantas que las cosas puedan tener. Todas las características de las cosas son también seres, de alguna manera existen. Las cualidades sensibles, el movimiento y la materia en sí misma considerada son seres también, y el metafísico tiene algo que decir acerca de su ser. Tendrá algo que decir incluso acerca del ser de los objetos matemáticos y también acerca de los objetos de la lógica, los entes de razón. Esto está conectado con el hecho de que la metafísica es una clase en sí misma. Esto no significa que ella no tenga nada que ver con las otras ciencias. Por el contrario, la metafísica tiene una relación única y fundamental con todas ellas. Si al considerar el ser de las cosas, la metafísica no puede simplemente dejar de lado sus características más propias, tampoco las otras ciencias pueden dejar de lado el ser y sus atributos como si estos fueran accidentales para sus objetos. El matemático puede dejar de lado las características sensibles y físicas de los cuerpos porque son accidentales para su objeto, que es la cantidad. El hecho de que algo es del tamaño o posee tal cantidad por sí mismo no dice nada acerca de cómo la cosa afecta a los sentidos o de cómo se mueve. Pero el hecho de que algo es un hombre o una estrella, o incluso de tal tamaño o tal número, dice inmediatamente algo sobre cómo es, sobre su estatus como ser. Las otras ciencias no hacen simplemente caso omiso de las nociones del ser y sus atributos. Constantemente usan esas nociones en sus propias consideraciones, pero las toman por descontadas y no se focalizan en ellas. Esta es la tarea del metafísico. Trata de alcanzar el significado exacto de cada noción, la mayoría de las cuales, de hecho, tienen varios significados. Esto la habilita para juzgar las verdades basadas en estas nociones o para darles una precisa y rigurosa formulación, pues son las verdades que se aplican a todas las cosas, las más comunes y por tanto los auténticos primeros principios, como el principio de no contradicción.
Clarificándolas, el metafísico es capaz de defenderlas contra las dudas o las aparentes objeciones, mostrando que éstas descansan sobre algún tipo de confusión e iluminando la manera en que el objetor mismo debe estar asumiéndolas. Al hacerlo, el metafísico clarifica y defiende absolutamente toda la actividad científica y filosófica. En su consideración, el metafísico no se limita únicamente a las máximas generalidades. También examina los objetos propios de las otras ciencias. Que las otras ciencias den por sentado el estatus de sus objetos como seres significa que dan por supuesta la existencia misma de sus objetos. Si alguien negara la existencia de su objeto, la ciencia que estudia tal objeto no tendría nada que decir sobre esta cuestión. Negar el objeto es también negar la propia ciencia. Parménides, por ejemplo, niega la existencia del movimiento. Al hacerlo, está llamando al físico cuyas argumentaciones asumen siempre el movimiento al silencio. Responder a Parménides es una tarea metafísica. En efecto, Parménides está diciendo que la naturaleza del ser, lo que existe, excluye el movimiento. El metafísico tiene que demostrar que no es así, mostrando cómo la naturaleza del movimiento se resuelve en la naturaleza del ser. Y al hacerlo se da también al mismo movimiento su formulación definitiva. Aristóteles define el movimiento como la actualidad de lo que está en potencia en cuanto que está en potencia. Comentando esto, Tomás observa que la potencia y el acto se encuentran entre las primeras diferencias del ser. Pertenecen al ser en cuanto ser, son metafísicas. El metafísico ha examinado la naturaleza del ser y ha encontrado en él la distinción entre acto y potencia, una distinción que Parménides pasó por alto y explica el movimiento en términos de esta distinción. Al hacerlo, confirma la existencia del movimiento. Tomás considera generalmente que pertenece a la metafísica el confirmar tanto la existencia como la definición esencial, el qué es, de los objetos de las otras ciencias. El geómetra, por ejemplo, obtiene la definición de magnitud o tamaño de la metafísica. Y aunque la filosofía natural pueda obtener directamente definiciones de las cosas físicas a través de la experiencia sensible, pertenece a la metafísica determinar esas definiciones, sometiendo sus términos al análisis más completo. Lo que esto significa puede ser tal vez ilustrado de la siguiente manera. La filosofía natural puede definir al hombre como animal racional. La actividad racional es observable a través de la experiencia sensible y el filósofo natural puede decir que lo que distingue al hombre de los demás animales es que tienen un principio de tal actividad. Desde un punto de vista metafísico, sin embargo, se pone de manifiesto que racional puede significar tanto el poder de la razón, que es una cierta cualidad, un accidente, como también el modo substancial del ser, al que tal poder guarda proporción. Sustancia y accidente son también diferencias del ser en cuanto ser. Es en el sentido de algo sustancial que racional entra en la definición que indica la esencia del hombre. La distinción entre esencia y potencia puede ser de poco o ningún interés para el filósofo natural. Él solamente está buscando dar cuenta de la actividad que observa. La esencia y la potencia obran juntas como principios de la actividad y puesto que son totalmente inseparables, poco le importa al físico que sean o no completamente idénticas. Para el metafísico, por el contrario, eso importa y mucho. Borrar la distinción entre esencia y potencia tendría como resultado suprimir la distinción entre criatura y criador, es decir, entre una simple parte del ens comune y su causa primera y universal. Solo en Dios, sostiene Tomás, pueden ser idénticos esencia y potencia. En resumen, la metafísica de Tomás no solo se superpone con las otras ciencias,
sino que también las penetra. Ella llega al meollo de todo tipo de cosas, observándolas desde el punto de vista del ser. Toda ciencia alcanza la verdad en su campo, pero la metafísica es la ciencia maestra, la misma ciencia de la verdad. Esto se debe a que considera las causas más altas, aquellas de las que dependen el ser de todas las cosas, y porque el orden del ser es el mismo que el orden de la verdad. La metafísica juzga y ordena acerca de todas las cosas, porque no puede haber un juicio perfecto y universal, sino por medio de la reducción a las primeras causas. Y es por esta razón que juzga y defiende los primeros principios de todas las ciencias. Así, al determinar los principios propios de las otras ciencias, la metafísica no renuncia a su vez a su punto de vista universal. Ella resuelve estos principios en los principios del ser. Esto es, a su vez, parte de su esfuerzo por rastrear el origen de las cosas hasta dar con su causa primera y universal. Y es, sobre todo, esta actitud la que la pone en una categoría aparte. Las otras ciencias se centran en causas particulares, en las causas que hacen referencia a un aspecto restringido de la realidad. Estas son las causas por las que primero nos preguntamos y somos capaces de descubrir. Eventualmente vemos que ellas también necesitan una explicación, lo que es lo mismo que decir que solo son causas causadas, causas secundarias. Sin embargo, para Tomás es importante señalar que al elevarnos a la causa primera y universal del ser, no estamos anulando las causas inferiores. Tampoco estamos dejándolas de lado, apelando a fenómenos que ellas no explican y que indican una causa adicional y más oculta. Tal causa sería meramente una causa más junto a las otras, una causa particular con su propio campo particular de influencia. El Dios de Tomás no es un Dios que tapa los huecos, esto está muy claro en sus 5 vías, y es sólo en la consideración de Dios como la causa más alta que la búsqueda de la comprensión alcanza su fin. Tal consideración, por lo tanto, merece un nombre distintivo, la sabiduría. Entre las ciencias filosóficas, sólo a la metafísica se aplica este nombre sin otra cualificación. Metafísica, realidad inmaterial y ángeles. Si cuando trata de las cosas materiales la metafísica no renuncia a su perspectiva universal, tampoco pierde de vista su principal campo de interés, que son las cosas inmateriales. Tomás dice que la metafísica se ocupa de las sustancias materiales en tanto que son sustancias y seres, y en tanto que a través de ellas somos guiados, como de la mano, al conocimiento de las sustancias inmateriales. La metafísica se ocupa especialmente de la realidad inmaterial en cuanto tal. En parte, esto se debe simplemente a que no hay otra ciencia que trate de este asunto. Las otras ciencias se centran en cosas que existen solo en la materia, pero también se debe a que lo inmaterial tiene una especial conexión con la naturaleza del ser en cuanto ser. El metafísico encuentra esta conexión en su análisis de las mismas cosas corporales. Dijimos que la metafísica de Tomás está principalmente interesada en las formas de tales cosas. Una forma puede inherir en la materia, pero no contiene en sí misma materia. El metafísico está interesado en la forma porque su objetivo es el ser. Aunque el ser de una cosa material depende tanto de su materia como de su forma, depende mucho más, verdadera y propiamente, de la forma. Esto se debe a que un ser, en el sentido propio, significa algo en acto, y cada cosa está en acto a través y de acuerdo con su forma. La materia es sólo potencia. Es posible que no todo ser actual tenga materia, pero todos tienen una forma. La forma es una de las causas del ser en cuanto ser, y Tomás dice que la metafísica máximamente considera la causa formal. También encuentra que la bondad de una cosa, su causalidad final, se funda en su forma.
Es considerando a la forma como causa del ser de la materia, juzga Tomás, que podemos discernir la posibilidad misma de que haya seres que existen separadamente de la materia, pues por lo general, en las cosas que están tan relacionadas entre sí, al punto que una es la causa del ser de la otra, aquello que funciona como causa puede tener el ser sin la otra, pero no a la inversa. Es decir, la naturaleza misma de la forma no depende de la materia. Por supuesto que muchos tipos específicos de forma dependen de la materia, pero investigando las formas de las cosas corporales, el metafísico también encuentra que algunas dependen de la materia menos que otras. Por ejemplo, la forma de un ser vivo, su alma, lo mantiene en el ser a través de un flujo constante de materia. La forma no está estrictamente ligada a la porción de la materia en la que hiere en este preciso momento. Además, como hemos visto, las almas de los animales y de los hombres son principios de actividad que se elevan por encima de la materia, esto es, la actividad cognoscitiva y apetitiva, y con el alma humana, cuya actividad intelectual es en absoluto e intrínsecamente material, alcanzamos una forma que subsiste, un genuino sujeto del ser por derecho propio. Más aún, el intelecto en sí tiene una conexión especial con el ser. Su objeto propio es el ser universal y es, de alguna manera, todas las cosas. Las características trascendentales de la verdad y la bondad se atribuyen al ser en vista de su relación con el alma intelectual. El individuo intelectual, como tal, también goza en un alto grado de causalidad final o bondad. Es un ser libre, fin de sí mismo. Gracias a tales consideraciones, la mente es llevada como de la mano hacia la idea de que los primeros seres, las más altas causas, son inmateriales. No es de extrañar, entonces, que Tomás diga que mientras la metafísica no considera las sustancias materiales en cuanto son materiales, sino sólo en la medida en que son sustancias y seres, ella considera las sustancias inmateriales precisamente en cuanto son inmateriales. Con inmaterialidad, Tomás no se refiere sólo a una negación, a la ausencia de materia. Aunque en su principio la materia no es positivamente mala, hace de límite o contrae las formas que inhieren a ella, en sí mismas y en su eficacia. Inmaterialidad es sinónimo de un alto grado de perfección de la forma. Ser inmaterial es ser una forma subsistente. Así, Tomás argumenta que puesto que Dios es el primer ser anterior a todos los demás, y dado que todo acto es anterior a la potencia, él debe estar totalmente en acto y de ninguna manera en potencia, y por tanto debe ser absolutamente inmaterial. Y esto es equivalente a decir que él es esencialmente una forma. En efecto, esto significa que Dios es, en el máximo grado posible, una forma simple. Al estar Dios en la cima de la inmaterialidad, también está en la cima del conocimiento. En la visión metafísica de Tomás, sin embargo, Dios no es en absoluto el único ser que existe separado de la materia. Anteriormente hemos mencionado su desacuerdo con la opinión de que todas las cosas subsistentes, excepto Dios, contienen algún tipo de materia. Junto con esto, es oportuno señalar que Tomás a menudo sigue a Aristóteles al decir que la metafísica se ocupa de las más altas causas en plural. Esto puede parecer extraño, ya que, obviamente, Tomás sostiene que sólo hay un Dios, un primer ser, del que depende todo el orden de los seres. Se podría conjeturar que está pensando en el hecho de que, aunque Dios es un único ser, ejerce diversos tipos de causalidad, eficiente, ejemplar y final. A veces, sin embargo, resulta claro que entre las causas universales y primeras del ser, Tomás quiere incluir no solo a Dios, sino también a otras sustancias separadas llamadas inteligencias. Tomás las identifica con lo que los teólogos llaman ángeles, pero desde ya los ángeles son supuestamente seres causados, criaturas.
Por eso podría parecer como si Tomás desdibujara la diferencia entre la criatura y Creador, haciendo de Dios un mero primero entre iguales. Ahora bien, la causalidad universal que Tomás atribuye a los ángeles solo tiene una universalidad cualificada. No son causas del ens comune como un todo. En este caso, serían causas de sí mismos. Ninguna criatura puede ser causa de la misma naturaleza del ser, ni puede causar todo lo que pertenece al ser de una cosa. No puede producir algo ex nihilo o crear, y no puede producir materia prima. Pero los ángeles tendrían una cierta causalidad universal con respecto a las cosas materiales, al menos en lo que respecta a su movimiento. Tomás sigue a Aristóteles al plantear la existencia de una multitud de sustancias separadas que serían las causas inmediatas de la rotación perpetua de los cuerpos celestes. La primera causa es Dios, pero Tomás cree que las rotaciones probablemente son ejecutadas por las sustancias separadas menores que actúan bajo el comando de Dios. En la Tierra todos los movimientos dependen de la influencia de los cuerpos celestes, y entre los movimientos terrestres se incluyen los procesos cíclicos a los cuales todas las cosas generables y corruptibles, que son cosas terrestres, están sujetas. Por lo tanto, gobernando todos los movimientos terrestres, los ángeles cooperan con Dios en la conservación del ser mismo de todas las cosas generables y corruptibles. De esa manera, tienden un cierto tipo de causalidad universal, cualificada incluso con respecto al ser. Esto está vinculado a su inmaterialidad porque está ligado a su intelectualidad. Pueden trabajar para conservar ese tipo de cosas porque las conocen, habiéndoles sido infundido este conocimiento en la mente por el Creador. Evidentemente, la cosmología de Tomás es obsoleta, pero muchos intérpretes del siglo XX han sostenido que incluso en el pensamiento puramente filosófico de Tomás, los ángeles tienen, en el mejor de los casos, un papel poco seguro. La única base firme para afirmar su existencia sería la revelación. Esto se debería principalmente a que su filosofía llega a una causa primera que es omnipotente, capaz de dar el ser a cualquier cosa que pueda ser. Cualquier efecto visible que pueda presentarse a posteriori para demostrar la existencia de los ángeles, como por ejemplo las rotaciones celestes, podría siempre haber sido causado directamente por Dios. Es cierto que Tomás ofrece también argumentos a priori de las causas a los efectos, pero estos no están basados en la propia causa eficiente. Esta sería Dios, y Dios actúa libremente, es decir, sin estar jamás determinado por naturaleza a producir ningún tipo de efecto particular. Esto significa que los efectos que no podemos ver o deducir a partir de lo que vemos pueden ser conocidos con certeza solo por la revelación. Los argumentos a priori de Tomás parten de una causa final, una causa remota, un fin general, o bien que puede suponerse que el Creador busca en las criaturas y que requiere de los ángeles. Los intérpretes encuentran que estos argumentos demuestran solamente la posibilidad de la existencia de los ángeles, pero no puede decirse que estrictamente la aprueben. Un estudio reciente, sin embargo, ha mostrado de manera persuasiva que, mientras Tomás parece considerar el movimiento celeste solo como una probable evidencia de la existencia de los ángeles, contempla los argumentos a priori como pruebas sólidas de la misma. Y en todo caso, debemos tener en cuenta lo que Tomás mismo estima como implicaciones de la causalidad omniabarcante de Dios. Toda la argumentación de la suma teológica apunta a señalar que la perfección de la causalidad de Dios, lejos de hacer innecesarias o dudosas otras causas, ofrece un motivo más para suponerlas, especialmente la de aquellas cuya causalidad más se parece a la suya, puesto que tiene un objeto universal no determinado por el aquí y el ahora. En la siguiente sección se explica cómo fundamenta Tomás la distinción entre los ángeles y Dios,
Pero debemos hacer ahora una advertencia que se refiere también a la causalidad universal de Dios. A veces se dice que la doctrina de la creación hace de todo, excepto Dios, algo radicalmente contingente. Dios sería el único ser necesario. Decididamente, no es este el punto de vista de Tomás. Lo necesario y lo contingente, dice, son divisiones o grados del ser en cuanto ser, y ambos son efectos de Dios. Ciertamente, el Dios de Tomás es libre, puesto que tiene en sí mismo el poder de crear o no crear, pero no todas las criaturas tienen en sí mismas la potencia de ser o no ser. Algunas, como los ángeles, solo tienen potencia para ser, son incapaces de no ser, son necesarias, si bien se trata en su caso de una necesidad causada. La distinción real. La necesidad de Dios no es causada. Esto es así porque su ser, su ex, no es causado, no es el efecto de ninguna otra cosa, ya sea exterior o incluso interior a él. Es verdad, como hemos visto, que Tomás insiste en que Dios tiene, o mejor es, una forma. Hemos visto también que la forma es generalmente una causa del ser. Sorprendentemente, Tomás no rechaza por completo utilizar el lenguaje de la causa formal para referirse a lo que sucede en Dios. Pero esto se debe solamente a que una causa formal no necesita ser distinta de aquello de lo que es causa. En cualquier cosa inmaterial, la forma no es distinta de aquello que tiene el exe, según ella. La cosa no adquiere el ese por medio de un principio formal distinto de ella, sino que ya es simplemente un ser. Y en Dios, la forma no es ni siquiera distinta del ese mismo. Dios, su forma y su ese no se distinguen de él en ninguna manera, se distinguen solo en nuestros conceptos. Así es como en primer lugar contrasta Tomás a Dios con las criaturas en general. En todas las criaturas la cosa es, quod est, es realmente distinta de, y entra en composición con su exe, su quo est. Es sobre todo en el contexto de la diferenciación entre las criaturas inmateriales y Dios, sin embargo, que Tomás invoca la distinción real y de las otras criaturas ya se diferencia por el hecho de ser estas materiales. La distinción real ha sido objeto de numerosísimas discusiones a lo largo de los siglos con respecto a diversas cuestiones. Su validez, cuán original es Tomás al hablar de ella, su mismo significado. Muchos son los modos en que el mismo Tomás trata del tema y entre estos se aprecian variaciones significativas. Whipple ofrece un panorama muy completo. El objetivo principal de la exposición siguiente, por fuerza completa y selectiva, es simplemente dar una idea de la complejidad del tema. Un primer punto a considerar es el significado de exe, ser, en este contexto. Tomás encuentra que la palabra puede significar distintas cosas. Una es la verdad de una proposición. Por ejemplo, al decir que el mal es o existe, nos referimos a que se dice con verdad de algo. La verdad de una cosa, sin embargo, no está en la cosa misma, sino en la mente. La distinción real se encuentra entre los factores que componen la cosa misma. No es lo mismo que la distinción que se da en la mente entre el concepto de una cosa y su juicio de que la cosa existe. A veces, sobre todo en las primeras obras, Tomás presenta una cierta correlación entre estas dos distinciones. Pero es importante notar que allí se está refiriendo no a cualquier concepto de una cosa, sino a aquel que expresa perfectamente su esencia, lo que es. De no ser así, la distinción real se encontraría también en Dios, ya que nuestro concepto de Dios, que es un concepto deficiente, difiere de nuestro juicio de que Él existe. Otro significado de exe hace referencia a la propia esencia de una cosa, lo que es. Tomás encuentra que Aristóteles usa a menudo exe en ese sentido. La esencia de una cosa
que no se identifica con el concepto que la representa, está sin duda en la cosa misma. Y en efecto, Aristóteles señala que en muchas cosas, todas ellas corpóreas, la cosa en sí no es idéntica a su esencia. ¿Qué es lo que Aristóteles quiere decir con esto? Fue tema de discusión ya en el tiempo de Tomás y lo sigue siendo actualmente. Averroes sostuvo que la esencia de una cosa no es más que su forma. Tomás sostiene que en lo corporal la esencia incluye también la materia, pero sólo hasta cierto punto. La esencia incluye todo lo significado en la definición de especie de una cosa, y esto abarca no sólo la forma específica, sino también los factores materiales requeridos por la forma y comunes a todos los miembros de la especie. Lo que cae fuera de la esencia son los factores materiales que no están determinados por la forma y que distinguen a cada miembro de los otros. Tanto para Averroes como para Tomás, sin embargo, las cosas que no son más que formas, como las sustancias separadas, son realmente idénticas a sus esencias. Pero la distinción real de Tomás se refiere al exe todavía en un tercer sentido, de acuerdo con el cual difiere realmente de la esencia, incluso en las criaturas que son formas puras. En este sentido, el exe no es la propia esencia y ni siquiera es parte de ella. Es más bien la actualidad misma de la esencia y de la propia forma. Esto es lo que Tomás llama ocasionalmente actus exendi. Averroes negó la existencia de tal cosa. Al hacerlo pensaba en Avicena, que de hecho ya había distinguido entre esencia y exe, presentando a la esencia como la cosa meramente posible y al exe como algo accidental a ella. Averroes sostuvo que el único exe que es distinto de la forma de una cosa y accidental a ella es el exe considerado en el sentido de verdad, pues la verdad está fuera de la cosa. Tomás, por su parte, niega que el actus essendi sea accidental a la esencia. No es otra naturaleza o forma añadida a la esencia, como en el caso de las categorías accidentales. Antes bien, es sustancial y pertenece a la cosa per se, siendo constituido a través de los principios de la esencia. Pero no es la esencia ni tampoco el principio dominante de la misma, es decir, su forma. Tomás no dice exactamente que la esencia es la cosa posible, sino que dice más bien que ésta se relaciona con el exe como la potencia al acto. Incluso la esencia de una forma subsistente creada, es decir, de un ángel, se relaciona con su exe de esa manera. Si Averroes no veía tal distinción, era sin duda en parte porque pensaba, con Aristóteles, que la forma en sí es acto. ¿Cómo puede ser esta entonces potencia para algún otro acto? Esta pregunta plantea una duda sobre la propia coherencia de la perspectiva de Tomás, porque el propio Tomás insiste en que la forma, en cuanto forma, es acto. La cuestión de la coherencia también se ha planteado en términos históricos más amplios. La distinción entre forma y ese se puede rastrear a través de una larga línea de pensadores neoplatónicos, varios de los cuales han influenciado directamente a Tomás, como por ejemplo el mismo Avicena, Proclo y Boecio. Esta influencia se manifiesta en el lenguaje de la participación, que a menudo Tomás utiliza en la formulación de la distinción. Solo Dios es su exe y es su ser, ens, por su misma esencia. Todos los demás seres participan en su exe y son seres únicamente por participación. Esto suena casi como si Dios fuera una idea platónica de ser. Y estas afirmaciones son difíciles de cuadrar, no sólo con la concepción aristotélica de la forma como acto, sino también con sus críticas a la concepción platónica del ser. Desde un punto de vista aristotélico, Tomás parece estar convirtiendo el ser en algo demasiado uniforme o unívoco, haciéndolo reducible a una sola esencia. También parece estar comprometiendo la trascendencia de Dios, ya que todo estaría compartiendo su misma esencia. Sin embargo,
Tomás cree estar expresando una opinión compartida por Platón y Aristóteles en lo que respecta a la cuestión de la uniformidad de su manera de entender el exe. Así puede ser útil ver un poco más en detalle cómo entiende la participación de las criaturas en el exe. Esto nos trae de vuelta a la cuestión de cómo la forma creada puede ser esencialmente acto y, al mismo tiempo, potencia para el exe. La trascendencia del Dios de Tomás será considerada en el apartado siguiente. Que una criatura participa en el exe significa que el exe no es idéntico a la criatura, sino algo recibido en ella. Esto se ve en el hecho de que el exe de una criatura es siempre, en cierto sentido, parcial. Ninguna criatura singular contiene toda la perfección que un ser podría tener. Si lo hiciera, sería capaz por sí sola de producir todos los tipos posibles de los seres. Sería Dios. Tomás explica la parcialidad del exe en una criatura diciendo que es recibido en algo distinto de él. Se trata de algo análogo al modo en que una forma recibida en la materia es contraída y limitada por la materia. Un ser humano individual es sólo una parte de la humanidad. La forma humana se extiende más allá de cualquier individuo determinado, siendo limitada por la materia del individuo a unas particulares condiciones de tiempo y lugar. Sólo cuando está en la mente, sin materia, se refiere a la entera especie. De manera semejante, subyaciendo al exe de una criatura, hay un factor que lo condiciona y lo limita, y tal factor se relaciona con él como la materia se relaciona con la forma, es decir, como la potencia con el acto. La materia de una criatura corporal es en sí misma un factor tal, limitante y condicionante de su exe, pero Tomás insiste en que la forma creada es también un factor limitante y condicionante del ser, pues cada una de las cosas que tienen distintas formas puede tener alguna perfección con la que las demás no cuentan, y la materia por sí sola no puede ser la razón de este hecho. Incluso las formas menos perfectas tienen alguna perfección de la que carecen las más perfectas. En conjunto, el hombre es más perfecto que otros animales, pero estos disfrutan de características que él no tiene. Y nuevamente, ni siquiera las más altas, las formas puras, tienen lo que se necesita para producir todo lo demás. Tomás dice que el exe de cada criatura está determinado a alguna naturaleza especial, o determinado en tal o cual especie. Para un ángel, ser es ser tal tipo de ángel, para un caballo es ser ese tipo de animal, y así sucesivamente. Esto es así porque el exe es recibido de acuerdo con la condición de la forma de la cosa. En estas consideraciones, Tomás parece estar concibiendo el exe como algo no del todo uniforme. En cada caso, el exe constituido a través de los principios de la esencia. El exe creado se presenta en diversos grados de perfección del ser y las diferencias no son meramente cuantitativas, sino también, por así decirlo, cualitativas. En cosas diversas, el exe es en sí mismo algo diverso. ¿Qué es en concreto? Es, en cada cosa, una función de lo que la cosa es en sí misma, directamente proporcional a la composición esencial de tal cosa y más inmediatamente a su forma. Esto a su vez significa que la relación de esencia o la forma con el exe se asemeja a la relación de la materia con la forma solo hasta cierto punto. La materia de una cosa es la potencia de su forma y es ella la que recibe y condiciona la forma, pero la forma no es una función inmediata de la misma. La materia es potencia para muchas diversas formas. Es una potencia indeterminada. La forma que tiene no se sigue de ella per se, sino que depende de cómo ha sido actuada sobre ella. La materia puede también ser separada de la forma que tiene y recibir otra en su lugar. Tener esta forma y no otra es para ella algo accidental. Por el contrario, una vez que una forma se ha producido, el exe proporcionado a ella está ya determinado y se sigue en ella de modo inmediato y de manera inseparable.
No es que la forma de una cosa sea la causa eficiente de su exe, no produce el exe, más bien la causa eficiente da el exe a una cosa, dándole su forma a través de la cual inmediatamente se recibe el exe. Tomás dice que Dios no crea ninguna cosa por medio de alguna causa eficiente secundaria, sino que crea la cosa, le da el exe por medio de una causa formal. El agente le da la forma y le da el exe a través de la forma. La forma solo da el ser a causa de la influencia del agente. Sin embargo, el ser se sigue inmediata y necesariamente per se a la forma. Esto se debe a que la presencia misma de la forma ya supone la influencia del agente. Por ejemplo, el exe, que es proporcional al tipo de forma que se llama alma, es una vida. Para un alma dada corresponde una sola vida. Una forma es una potencia determinada para el exe, no puede tener un exe distinto del que tiene y no puede ser separada del que tiene. Un ser vivo, para perder su vida, debe perder su alma. La vida se sigue del alma, per se, y el exe se sigue de la forma, per se. Esta es precisamente la razón por la que las formas subsistentes, el alma humana y los ángeles, son incorruptibles, carecen de potencia para dejar de ser. En cuanto a potencia, su forma limita su ser, pero es estrictamente potencia para ser, no para no ser. Esto es decididamente una perfección, el poder ser. Por último, parece ser, precisamente en este sentido, que para Tomás la forma es esencialmente acto. Toda cosa que sea es un ser, en acto a través de la forma, por lo cual cada forma es acto. No hay dos actos. La forma no tiene ningún tipo de actualidad propia anterior al exe que ella trae. Más bien, el término acto tiene dos significados. El principal es exe. Algo está en acto solo en la medida en que tiene exe, pero el exe es siempre según una forma, y aun cuando la forma es distinta del exe y es potencia para el exe, éste se sigue inmediatamente de la forma per se. Y así, en un sentido secundario, tal forma también es acto, aquella por la cual, per se, una cosa está en acto. El exe es como si fuera la misma actualidad de este acto. Sin embargo, no parece del todo correcto decir que, para Tomás, la forma es secundaria en cuanto forma, o incluso que es secundaria en el sentido más propio de forma, porque Tomás postula una forma que es idéntica a su exe y que es forma en el máximo grado. Esto es concebible porque el exe mismo es lo más formal de todo. No es este el lugar para evaluar la validez de la distinción que hace Tomás entre esencia y exe. Lo que debe quedar claro, sin embargo, es que se trata de una distinción extremadamente fina, especialmente cuanto se refiere a las criaturas cuyas esencias son simples, las formas subsistentes. Forma y exe no son exactamente lo mismo, pero se encuentran estrechamente proporcionadas la una a la otra y son totalmente inseparables. Sin embargo, Tomás considera que su distinción es suficiente para constituir una diferencia clara entre cualquier criatura y Dios, una que resulta ser ciertamente grande. La trascendencia de Dios. Los elementos filosóficos contenidos en la enseñanza de Tomás acerca de Dios son numerosos, e incluso una simple lista de todos los textos relevantes sería demasiado larga para ser de alguna utilidad. Algunas de sus ideas ya han sido mencionadas. En este apartado, la atención estará puesta en explicar cómo piensa Tomás que su acercamiento a Dios como una causa universal del ser establece una base rigurosa para afirmar la trascendencia de Dios, es decir, su independencia absoluta del mundo y su diferencia con respecto a todo lo que hay en él, incluyendo cualquier cosa que podamos imaginar o propiamente concebir. Tomás sostiene ciertamente que la razón natural puede alcanzar un conocimiento verdadero de Dios.
Todo este conocimiento requiere algún razonamiento a partir de la experiencia de las cosas sensibles. Es cierto que la esencia de Dios es idéntica a su exe, de manera que la adecuada comprensión de su esencia debería incluir el conocimiento de que Dios existe, pero no tenemos esa comprensión, y lo que entendemos por la palabra Dios no garantiza inmediatamente la verdad de su existencia. El famoso argumento ontológico de Anselmo podría ser usado para probar lo contrario, pero Tomás no lo cree así. De hecho, parece juzgar el argumento falaz en sí mismo, al implicar una petitio principii. Cree, sin embargo, que la experiencia ordinaria proporciona una base sobre la que casi todo el mundo puede hacer un tipo de inferencia espontánea acerca de la existencia de algo divino, algo que rige el orden de la naturaleza y que constituye un objeto apropiado de adoración. La concepción de la deidad que se forma sobre esta base puede ser bastante cruda, pero también hay caminos de reflexión filosófica que sirven tanto para verificar la realidad de lo divino como para refinar el concepto de la misma. Como es bien sabido, en la Suma Teológica, Tomás presenta 5 caminos o vías. Sus propias palabras no dejan lugar a dudas de que considera que son rigurosas y científicas y de que son formas en que la existencia de Dios puede ser probada. Cada una de ellas se detiene en un aspecto de las cosas tal como las conocemos en el mundo y procede a partir de ese aspecto a mostrar cómo éste implica que ellas han sido causadas por algo con características que lo hacen digno de ser llamado Dios. Aunque no es difícil percibir la influencia de otros pensadores en cualquiera de las 5 vías, la única vez que se hace mención de uno de ellos es en la cuarta, en la que Tomás cita la metafísica de Aristóteles. Esto es notable, ya que la cuarta vía es generalmente considerada como la más platónica de las vías. La esencia de esta vía es que para cualquier perfección que se encuentra en las cosas en diverso grado de intensidad, tiene que haber algo que posea esta perfección con la mayor intensidad posible y que sea la causa de que todas las otras cosas la tengan. Entre tales perfecciones se cuentan la verdad, la bondad, la nobleza y el ser mismo. Así que debe haber algo que sea lo más verdadero, lo más noble y el máximo ser, y que para todos los seres es la causa del ser y la bondad y de cualquier otra perfección. Y a esto llamamos Dios. Evaluar este argumento va más allá de nuestro actual objetivo, pero puede sorprendernos la brevedad del razonamiento mediante el cual Tomás llega a la concepción de Dios como causa universal del ser. También es extremadamente conciso al extraer de aquí algunas consecuencias importantes. Una es que Dios produce las cosas de la nada, ex nihilo. No hay en ellas factor alguno que su producción presuponga. Cualquiera de estos factores pertenecería a su ser y él es la causa de todo lo que se refiere de cualquier manera al ser de las cosas. La causa universal del ser en cuanto ser debe causar incluso la materia prima, que es potencia para un ser. Es cierto, como se ha mencionado anteriormente, que Tomás niega la posibilidad de demostrar que el mundo ha tenido un comienzo temporal o que ha sido producido después de la nada, post nihilum. Una producción sin comienzo es concebible, pero esto no se debe a que haya un sustrato eterno que Dios no ha producido. Más bien se debe a que la producción del mundo no presupone nada y por lo tanto no consiste en cambiar algo. La producción es una pura relación causal que no se mezcla con el cambio. Por tanto, aunque de hecho el mundo tuvo un comienzo, su producción no supone ni un cambio ni una sucesión de tiempo, ni siquiera una meramente subjetiva o imaginaria. El agente universal produce tanto la realidad de su efecto como el tiempo por medio del cual se miden sus cambios. El propio ser del tiempo se deriva de él. Su propia duración incluye y sobrepasa todos los tiempos. Se mide no por el tiempo, sino por aquella medida simple y sin sucesión llamada eternidad. No hay sucesión de tiempo en Dios
porque no puede haber ningún cambio en él. Y lo que muestra esto es que él es la causa universal del ser, el ser primero, anterior a todos los demás. Esto implica no solo que no puede tener materia, sino también que él no puede tener potencialidad de ningún tipo, y el cambio requiere potencialidad. Debe ser no solo una forma que subsiste separada de la materia, sino también una forma cuya esencia no es distinta de o potencial para su propia actualidad, su propio exe. Debe ser un exe que subsiste en sí mismo. Ninguna otra cosa puede ser de este tipo. El exe subsistente podría multiplicarse solo si tuviera varios recipientes, pero si tiene un recipiente, entonces no subsiste. Los seres distintos de Dios se diversifican según diversas y más o menos perfectas participaciones del exe. De nuevo, en esto coincidirían las enseñanzas de Platón y Aristóteles. Al igual que la duración de Dios es simple y sin partes sucesivas, su realidad es simple y sin partes componentes. El ser primero no puede estar compuesto. Todo ser compuesto depende y es posterior a sus componentes. Y una forma subsistente, especialmente tratándose de un exe subsistente, no puede contener nada ajeno a sí misma. Pero al mismo tiempo, así como la duración simple de Dios incluye todas las partes del tiempo, también su realidad simple contiene todas las perfecciones de las cosas. Esto es muy difícil de entender y Tomás lo sabe. Como señala, en las cosas corporales, accesibles a nuestra experiencia, los seres más simples son también meramente parciales e imperfectos. Para nuestra manera de pensar, simplicidad y perfección prácticamente se oponen entre sí. En la Suma Teológica, Tomás insiste en este punto tratando de la perfección de Dios inmediatamente después de la simplicidad. Y es manteniendo estos dos elementos juntos que pone de manifiesto la trascendencia de Dios sobre todo lo demás, incluyendo todo lo que podemos concebir. Dios debe contener todas las perfecciones de las cosas porque, como argumenta la cuarta vía, las produce todas. Sin embargo, no tiene por qué existir en él como lo hacen las cosas mismas. La causa, como tal, tiene un modo más alto de perfección que el efecto en cuanto tal. Y las perfecciones pueden existir en él de una manera simple, no con la multiplicidad que tienen en las cosas, porque su sencillez es la de un exe subsistente, dado que su exe no es recibido en nada, no está limitado o contraído, contiene toda la perfección del exe. Y absolutamente toda perfección pertenece a la perfección del exe, ya que las cosas son perfectas solo en la medida en que tienen exe. Sin duda, hay perfecciones que no son en sí mismas el exe, tales como las formas, pero éstas también pertenecen a la perfección del exe, ya que las cosas tienen exe a través de ellas. Las formas por las que las cosas se distinguen y diversifican entre sí existen en Dios sin perjuicio de su sencillez. Por supuesto, esto significa que ninguna perfección en las cosas semeja o representa perfectamente a Dios. Por un lado, su propia perfección incluye también todas las demás perfecciones de las cosas, pero ni siquiera la combinación de todas las perfecciones semeja o representa perfectamente la suya, porque la suya no es una combinación, es una forma simple. Por lo tanto, ninguna perfección en las cosas se asemeja perfectamente a la perfección misma tal como se da en Dios. No se trata simplemente de una diferencia de cantidad o intensidad. Cada perfección está en Dios de tal manera que lo que ella es en Él no es lo mismo que lo que es en las criaturas. Hay, por cierto, una semejanza, y la semejanza es por la comunión en la forma. Pero no hay forma que tenga la misma definición tal como se encuentra en las criaturas y tal como está en Dios. Nada que sea lo mismo en especie o incluso en género. Dios no está contenido dentro de ninguna especie o género, ni siquiera de los géneros últimos, las categorías del ser. Dios es la causa de todos ellos. La semejanza de una criatura con Dios es sólo una analogía,
una proporción de cada ser al principio primero y universal de todos los seres. Nuestro conocimiento de las perfecciones de las cosas se toman de las cosas mismas, y nuestros primeros conceptos de ellas las expresan como se encuentran en las cosas. Cuando atribuimos estas perfecciones a Dios, podemos utilizar las mismas palabras, pero hay que hacer algunos ajustes en el concepto-significado. No se puede usar la palabra unívocamente. Algunas perfecciones ni siquiera se pueden decir propiamente de Dios, porque sus propias naturalezas excluyen alguna otra perfección del sujeto. Por ejemplo, la esencia del león, o de hombre, o incluso de ángel. Dios tiene toda la perfección de la naturaleza leonina, pero es un león solo metafóricamente. Otras no excluyen per se ninguna perfección y se pueden decir propiamente de él. Sin embargo, para aplicarse a Dios, sus conceptos deben ajustarse. Esto se debe sobre todo a que, si bien no excluyen positivamente otras perfecciones del sujeto, nuestros conceptos originales de ellas expresan a cada una de ellas como distintas de las otras. Nuestras concepciones de ellas son definiciones, cada una de las cuales circunscribe la cosa definida y la distingue de los objetos de otras concepciones. Y de hecho, así es como se encuentran en las cosas de nuestra experiencia. Pero no es así como están en Dios. En Dios la perfección de la sabiduría no es distinta de la esencia o de poder o de ese. Cuando atribuimos una perfección a Dios, el concepto de la misma debe incluir la negación de su ser definido o comprendido por este mismo concepto. Debe expresar su exceder ese concepto. De esta manera, el concepto permite la identidad real de esta perfección con sus otras perfecciones. Esto no quiere decir que nuestros conceptos de las perfecciones de Dios sean todos el mismo concepto. Cada uno de ellos expresa algo que los demás no expresan, si bien la realidad que expresan es la misma. Ninguno de ellos comprende esa realidad o la expresa tal y como es en sí misma. No tenemos ningún concepto de Dios que comprehenda lo que expresa, ningún concepto de lo que es ser Dios, la esencia divina, una realidad a la vez simple y que contiene todas las perfecciones de todas las cosas. Ni siquiera nuestro concepto de exe es tal concepto. Este concepto expresa el exe como se da en las criaturas, una perfección distinta de las demás, si bien la perfección de todas las demás. El exe creado está en relación circunscrito de acuerdo con el concepto de exe, es, por así decirlo, ninguna otra cosa que ser. Pero la esencia divina es algo que no puede ser circunscrito, pues contiene en sí misma supereminentemente todo lo que puede ser significado o comprendido por el entendimiento creado, y esto de ninguna manera puede ser representado por alguna semejanza creada, porque cada forma creada es determinada de acuerdo con algún concepto, ya sea de la sabiduría o de poder o del exe mismo u otros semejantes. En otras palabras, Dios es esencialmente un exe subsistente, pero lo que Dios es y lo que el exe es no son lo mismo. Es decir, no son lo mismo lo que su exe es y lo que el exe es. Su exe excede o trasciende lo que es el exe. Incluso también la perfección de lo que la esencia es, lo que el poder es y lo que la sabiduría es, y así sucesivamente. El exe que cae dentro del concepto de exe, el exe creado, es algo que Dios mismo concibió primero, como una mera semejanza imperfecta de sí. Si el exe creado se compara con el exe increado, se lo encuentra deficiente y con la determinación de su propio concepto, desde la previsión de la mente divina. Hay una idea atomista de exe solo en la mente de Dios, no es su misma naturaleza. A la luz de todo esto, parece posible decir que cuando Tomás llama a Dios causa universal del ser,
lo dice en un sentido muy formal. De hecho, difícilmente pueda decirlo en sentido material, es decir, como equivalente a Dios es causa de todos los seres, porque Dios mismo es un ser incausado. En este sentido, Dios es solamente la causa de todos los otros seres, o de todos aquellos que son seres por participación, los que tienen exe, pero no son su exe, pues Tomás entiende que Dios es la causa de la naturaleza misma del ser. Esto es posible porque su propia naturaleza la excede. Fin de Metafísica, parte sexta, de vida y pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino.